4 días antes de la boda, el padre rico de mi esposa me metió un acuerdo prenupcial en la cara, sonriendo con sorna como si ya hubieran ganado. No dejaré que un hombre pobre como tú le robe el dinero a mi hija. No sabían que tenía 29 millones de dólares, mi propio abogado y un plan que borraría esas sonrisas de suficiencia. ¿Conoces esa sensación cuando entras a un restaurante elegante y la anfitriona te mira con esa mirada? Esa que dice, cariño, no creo que puedas permitirte el pan de aquí. Bueno, multiplica eso por 1000, añade un poco de la presunción de la riqueza generacional, y tendrás una tarde de martes en el salón de la familia Blackwell. Durante los días previos a lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida, me encontraba sentada en un sillón de cuero que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, enfrentándome a lo que solo podría describirse como una guerra financiera disfrazada de preocupación familiar. Harold Blackwell, mi futuro suegro en Charleston, la réplica de Gordon Gekko, acababa de deslizar sobre la mesa de caoba un documento más grueso que una novela de Stephen King y casi el doble de aterrador. El acuerdo prenupcial aterrizó frente a mí con un golpe sordo y satisfactorio que pareció resonar en la cavernosa habitación, con sus techos de 4,5 metros de altura y óleos de Blackwells muertos que probablemente se revolcaban en sus tumbas cada vez que alguien sin fondos fiduciarios entraba en su espacio sagrado. No dejaré que un hombre pobre como tú robe el dinero de mi hija, declaró Harold, con esa particular condescendencia que solo se hereda a lo largo de generaciones. Levantó su vaso de cristal, lleno de lo que estoy segura de que era un brandy carísimo, probablemente más viejo que toda mi familia, y dio un sorbo que gritaba jaque mate, campesino. Sus gemelos de plata reflejaban la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales, pequeños faros de riqueza que parecían guiñarme con sorna. Su sonrisa burlona era una obra maestra de arrogancia. No era solo confianza, era la clase de presunción que emana de un hombre que nunca ha tenido que revisar su cuenta bancaria, nunca ha tenido que elegir entre el dinero de la gasolina y la comida, nunca ha tenido que explicarle a nadie por qué merecía un lugar en la mesa. Harold Blackwell era un hombre que nació en tercera base y pasó toda su vida convencido de que batearía un triple. A su lado, mi prometida Isabelle estaba sentada como una muñeca de porcelana en un museo, hermosa, impecable y completamente intocable. Sus manos, perfectamente cuidadas, estaban entrelazadas sobre su regazo. Su vestido de diseñador estaba perfectamente arreglado. Su mirada fija en un punto fascinante de la alfombra persa que aparentemente guardaba todos los secretos del universo. La mujer con la que había planeado pasar mi vida ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras su padre intentaba castrarme económicamente. Muy romántico, ¿verdad? El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el tic-tac de lo que supuse era un antiguo reloj de pie que probablemente costaba más que las casas de la mayoría. Margaret Blackwell, la madre de Isabelle y la compañera perfecta de Harold en el elitismo, estaba sentada en el borde de su silla como un buitre en Chanel, con los labios fruncidos en lo que podría haber sido desaprobación o simplemente su cara de rico en reposo. Era difícil saberlo con esta gente. Tómate tu tiempo para leerlo, continuó Harold, su tono sugiriendo que tomarme tiempo era precisamente lo que no debía hacer, aunque estoy seguro de que un hombre de tu origen encontrará el lenguaje bastante claro. La pausa ante el fondo estaba tan cargada de desdén que podrías haber cobrado la entrada para presenciarla. Tomé el documento, sintiendo el peso del papel de alta calidad entre los dedos. Incluso sus documentos legales debían ser elegantes. Página tras página de jerga legal diseñada para desmentir cualquier reclamación que pudiera tener sobre el dinero, las propiedades o cualquier cosa de Blackwell. Era como leer mi propio obituario financiero, escrito por abogados que probablemente cobraban más por hora de lo que la mayoría ganaba en un mes. Pero lo que pasa con las suposiciones es que tienen una forma curiosa de dejar en ridículo a la gente, sobre todo a quienes creen tenerlo todo bajo control. Harold Blackwell creía estar jugando al ajedrez mientras yo estaba atascado jugando a las damas. Creía tener todas las cartas, saber todos los movimientos, controlar todo el tablero. Me miró y vio justo lo que quería ver, un don nadie de clase trabajadora que había tenido la suerte de cautivar a su preciosa hija y que ahora intentaba ascender socialmente usando su fondo fiduciario como peldaño. Lo que Harold no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era el hijo de mecánico con dificultades con el que creían que estaban tratando. Claro, empecé ahí, trabajé con mis manos, me gané cada dólar con esfuerzo. Pero en algún momento, mientras ellos estaban ocupados bebiendo champán en galas benéficas y quejándose de la ayuda,
Yo había estado construyendo algo. Algo grande. Algo que haría desaparecer la sonrisita de suficiencia de Harold más rápido que la comida gratis en una fiesta universitaria. 29 millones de dólares. Eso es lo que mi contador me había dicho que era mi patrimonio neto en el último recuento. Y esa cifra tendía a aumentar cuando yo no prestaba atención. Propiedades de inversión repartidas por 3 estados, una firma de capital privado que arrasaba discretamente, y suficientes activos líquidos como para que el presupuesto de brandy de Harold pareciera calderilla. Tenía mi propia abogada contratada, no una abogada cualquiera, sino Laura Kessler, tan aguda como para cortar cristales y tan cruel como para hacer llorar a los abogados corporativos sobre sus trajes carísimos. La hermosa ironía estaba justo delante de mí, densa como el propio acuerdo prenupcial. Harold estaba tan convencido de su superioridad, tan seguro de que estaba tratando con alguien de inferior rango, que ni siquiera se molestó en investigar. Consultó mis antecedentes, vio El hijo del mecánico y dejó de leer. Un error típico de los ricos. Asumir que cualquiera que alguna vez hubiera tenido tierra bajo las uñas no podía jugar en la misma liga. Sentía como el plan se formaba en mi cabeza, cada pieza encajando con satisfactoria precisión. ¿Esta gente quería jugar? Querían exhibir su poder financiero y enseñarle al pobrecito cuál era su lugar. Bueno, que empiece el juego. Porque nada, y quiero decir nada, quita la presunción a los ricos con derecho más rápido que darse cuenta de que alguien que nunca vieron venir los superó. Bueno, instó Harold. Sus cejas se alzaron con esa expectación que sugería que mi obediencia era inevitable. Levanté la vista del documento. Sostuve su mirada con lo que esperaba fuera una expresión de humildad apropiada. Solo para asegurarme de entenderlo todo, dije con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Ah, lo entendí todo perfectamente. Entendí que en 4 días, Harold Blackwell aprendería exactamente qué pasa cuando subestimas a alguien que ha sido subestimado toda su vida. Déjame que te explique de dónde vengo, porque créeme, es lo más lejos que se puede estar de los salones de mármol y los gemelos de plata sin vivir en una caja de cartón. No nací con una cuchara de plata en la boca. Diablos, ni siquiera nací con una cuchara de plástico. Más bien como un trozo de metal doblado de la tienda de segunda mano que mi madre probablemente tuvo que regatear. De 50 centavos a 25 centavos porque así vivíamos en casa de los Michey. Mi padre, Russell Michey, dirigía el taller mecánico Michey en el lado equivocado de Savannah. Y cuando digo dirigía, soy generoso. Era más bien como si luchara con él a diario, intentando mantener las puertas abiertas mientras competía con todas las cadenas de talleres y concesionarios de lujo que tenían la audacia de existir en el mismo código postal. El taller era un pequeño y mugriento rincón de cielo que olía a aceite de motor, a decepción y a los sueños de la clase trabajadora estadounidense. Papá tenía las manos permanentemente manchadas de negro bajo las uñas, y las llevaba como insignias de honor porque así era el trabajo honesto en nuestro mundo. La sala de espera tenía exactamente 3 sillas, 2 de las cuales se tambaleaban como universitarios borrachos, y una cafetera que había visto décadas mejores. Papá tenía un frasco de mentas junto a la caja registradora que rellenaba en la sección de graneles del supermercado, porque hasta los mecánicos más desventurados entendían de atención al cliente. Arreglaba cualquier cosa con ruedas y motor, cobrando precios justos que apenas nos mantenían a flote, pero que a él le permitían dormir plácidamente sabiendo que no había estafado a nadie. Hijo, me contaba mientras le daba llaves inglesas más viejas que las de algunos de mis compañeros. Hay 2 tipos de personas en este mundo, las que trabajan por su dinero y aquellas cuyo dinero trabaja para ellas. Somos del primer tipo, pero eso no significa que no podamos aprender a ser del segundo. Mi papá es un hombre inteligente. Más inteligente de lo que nadie creía, sobre todo la gente elegante que recorría nuestro barrio como si estuvieran recorriendo un zoológico. Mi madre, Denise Michey, daba clases de matemáticas en la secundaria Jefferson Middle, una de esas escuelas donde, falta de fondos, por decirlo con educación, y milagro educativo, describía a cualquier niño que se graduara sabiendo las tablas de multiplicar. Volvía a casa con historias que te hacían reír y llorar a la vez, generalmente sobre algún niño de 12 años que no tenía dinero para comer, pero que de alguna manera se las arreglaba para resolver ecuaciones algebraicas que dejaban perplejos a los niños de los suburbios. Mamá tenía un don para explicarles los números a los niños que creían que las matemáticas eran solo otra forma en que el mundo intentaba engañarlos.
Extendía sus planes de clase sobre la mesa de la cocina todas las noches, corrigiendo exámenes a la luz de la lámpara porque la lámpara del techo llevaba 3 años rota y papá no paraba de decir que la arreglaría el fin de semana siguiente. Nunca se quejaba, nunca nos hacía sentir que nos perdíamos algo, ni siquiera cuando sabíamos perfectamente que lo estábamos. Cuando otras familias iban de vacaciones a Disney World, nosotros hacíamos excursiones de un día al museo gratuito del centro. Cuando otros niños compraban zapatillas de marca, yo conseguía imitaciones igual de buenas en la tienda de descuento que se desmoronaban a los 6 meses. Pero esto es lo que pasa con crecer sin dinero. Te enseña cosas que ni los más ricos del mundo pueden aprender en sus estudios de la Ivy League. Te enseña que cada dólar importa, que nada se regala y que si quieres algo en esta vida, más vale que estés dispuesto a dejarte la piel trabajando para conseguirlo. Mientras mis futuros suegros probablemente aprendían qué tenedor usar para el curso, yo aprendía a hacer rendir cada dólar hasta que rindiera. En la preparatoria fue cuando realmente empecé a esforzarme. Mientras mis compañeros de clase averiguaban cómo colar cerveza en los partidos de fútbol, yo trabajaba de noche en Murphy's Grocery, reponiendo estantes y atendiendo a la clase de clientes que creen que los empleados de tiendas solo existen para entretenerse. 4 noches a la semana, de 6 de la tarde a medianoche, estaba allí, en ese purgatorio iluminado con fluorescentes, reponiendo cereales y limpiando derrames que los adultos, por alguna razón, no sabían cómo evitar. El sueldo era una mierda. Salario mínimo más alguna propina ocasional de clientes que sentían lástima por el chico que parecía no haber dormido en una semana. Pero ahorré hasta el último centavo. Mientras otros chicos se gastaban el sueldo en películas y comidas en el patio de comidas del centro comercial, yo guardaba el mío en una lata de café que escondía debajo del colchón como un adolescente tacaño. Mis amigos pensaban que estaba loco, pero tenía planes, y los planes requerían capital. La beca para Columbia llegó gracias a una combinación de esfuerzo académico que habría impresionado a un monje budista y un ensayo sobre cómo superar las dificultades económicas que, al parecer, hizo llorar al comité de admisiones en sus caros pañuelos. Beca completa, bebé, matrícula, alojamiento, comida, todo incluido. Recuerdo el día que llegó la carta de aceptación por correo. Mi madre lloró tanto que tuvo que sentarse en el suelo de la cocina. Papá solo asintió una vez y dijo, sabía que lo tenías dentro, hijo. La universidad fue un centro de choque cultural. Ahí estaba yo, un chico rudo de Savannah con solo 2 pares de vaqueros y una ética de trabajo capaz de impulsar a una ciudad pequeña, entre compañeros que creían que vivir a la intemperie significaba alojarse en un hotel de 3 estrellas en lugar de uno de 5. Hablaban de viajes de vacaciones de primavera a Europa como si no fuera gran cosa, se quejaban de que les hubieran recortado la paga de $2.000 a $1.500 al mes, y de alguna manera conseguían hacerme sentir inferior y agradecido a la vez. Pero mientras ellos estaban ocupados haciendo contactos en reuniones de fraternidades y en los contactos del club de campo de papá, yo estaba en la biblioteca estudiando derecho inmobiliario, análisis de mercado y estrategias de inversión. Mientras ellos se recuperaban de la resaca de fiestas a las que no podía permitirme asistir, yo analizaba los mercados inmobiliarios e identificaba propiedades infravaloradas en barrios que me recordaban a casa. Laura Kessler fue una de las pocas personas que lo entendió. Futura abogada, genio actual y la clase de amiga que te ayudaría a enterrar un cadáver sin hacer preguntas. Venía de una familia adinerada, no de la familia Blackwell, pero lo suficiente como para entender ambos lados de la ecuación. Laura vio lo que estaba construyendo cuando aún eran solo hojas de cálculo y sueños, y nunca me hizo sentir que me estaba excediendo. No solo eres inteligente, me dijo en segundo año. Eres inteligente por ansias. Eso es peligroso. Lo decía como un cumplido, y yo lo tomé como tal. Para cuando me gradué, ya había revendido 3 propiedades pequeñas y tenía suficiente capital para empezar a pensar en grande. Mientras mis compañeros enviaban currículums con la esperanza de que alguna empresa tuviera la amabilidad de contratarlos, yo construía mi propio imperio, un riesgo calculado a la vez. ¿Sabes que dicen que el amor es ciego? Bueno, quien inventó ese dicho claramente nunca conoció a alguien como Isabelle Blackwell en una subasta de arte benéfica en Charleston. Porque, déjame decirte, mi vista funcionaba perfectamente esa noche. Quizás demasiado bien, para ser sincero. Estaba de pie frente a una pintura abstracta que parecía como si alguien hubiera estornudado con colores vibrantes sobre un lienzo y la hubiera llamado arte,
Y estaba absolutamente impresionante con esa naturalidad que solo se logra con una vida de estilistas, profesionales y entrenadores personales. La Galería Meridien era uno de esos lugares donde el champán cuesta más por copa que lo que la mayoría gasta en comestibles. Y el arte tiene un precio que parece pintado con oro líquido y lágrimas de unicornio. Estaba allí porque mi empresa de inversiones había empezado a ganar suficiente dinero como para que me vieran en este tipo de eventos. Hacer contactos, lo llaman, aunque me sentí más como pavos reales pavoneándose con chequeras. Me había comprado un buen traje. Había aprendido qué tenedor usar y practicado mi charla informal con una especie de víctima del síndrome del impostor social. Isabelle llevaba un vestido azul medianoche que probablemente costó más que mi primer coche, y su pelo rubio estaba recogido en uno de esos recogidos sofisticados que parecen sencillos, pero que probablemente requieren un equipo de profesionales y un título de ingeniería para lograrlo. Cuando se giró y me sorprendió mirándola, porque la sutileza nunca ha sido mi fuerte, sonrió. Y juro por Dios que fue como si alguien acabara de encender las luces de un estadio en un cuarto oscuro. ¿No era fan del expresionismo abstracto?, preguntó, señalando con la cabeza la obra maestra de pintura, y su voz tenía ese acento sureño culto que lograba ser elegante y cálido a la vez. Era el tipo de acento que se desprende de la buena crianza y la educación costosa, pero sin el tono condescendiente que había aprendido a esperar de la gente de su categoría impositiva. Soy más de los que saben lo que les gusta cuando lo ven, respondí, lo cual era básicamente un código para decir, no tengo ni idea de qué demonios estoy mirando, pero estás guapísima. Se rió, no con la risita educada que sueltan los ricos en eventos benéficos, sino con una risa de verdad que le llegó a los ojos y me hizo sentir que quizá no estaba del todo fuera de lugar. Pasamos la siguiente hora hablando, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Isabelle no se lanzó a la típica charla informal de ricos sobre casas de vacaciones y mantenimiento de yates. En cambio, me contó cuánto odiaba este tipo de eventos, como la pretensión la ponía los pelos de punta, que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero aquí, charlando sobre arte que cuesta más que las casas de la mayoría. Es todo tan performativo, dijo, señalando la galería con su copa de champán. Aquí todos solo presumen, intentando ser más caritativos que los demás. A la mitad de esta gente no le importa nada la causa. Solo están aquí para que se les vea preocupados por ella. No se me escapó la ironía de que dijera esto mientras lucía impecable en una subasta benéfica, pero el sentimiento parecía genuino. Me contó que trabajaba en una organización sin fines de lucro dedicada a financiar la educación de comunidades desfavorecidas, algo que me conmovió mucho considerando dónde crecí. Habló de su trabajo con auténtica pasión, esa que te hace creer que a alguien realmente le importa mejorar el mundo. Aquí estaba esta mujer que podría haber pasado sus días comprando y haciéndose la manicura, pero en cambio estaba trabajando para ayudar a niños como yo. La mayoría de la gente piensa que tirar dinero a los problemas los soluciona, dijo, y por un momento, vi algo real en sus ojos, algo que parecía profundidad real. Pero primero hay que entender los problemas, ensuciarse las manos, ¿sabes? Dios mío, estaba enamorado. Allí estaba esta mujer hermosa y realizada, de un mundo que solo había visto en películas, y hablaba de ponerse las manos a la obra y comprender los problemas reales. Fue como descubrir que la chica más guapa de la escuela también era, en secreto, brillante y con los pies en la tierra. Me enganché más que un pez en un torneo de pesca de lubina. Nuestra primera cita de verdad fue en un pequeño restaurante italiano que ella eligió, no un restaurante de 5 estrellas donde sirven porciones del tamaño de sellos, sino un auténtico local de barrio donde las porciones podrían alimentar a un pequeño ejército y la abuela del dueño aún preparaba la salsa casera. Comió como una persona normal, se rió de mis historias sobre mi infancia en el taller mecánico y parecía genuinamente interesada en cómo había construido mi negocio. Me encanta que hayas trabajado para conseguir todo lo que tienes, dijo mientras comíamos un tiramisú que probablemente violaba varias normas sanitarias, pero que sabía a gloria. La mayoría de los hombres que conozco no han trabajado ni un solo día en su vida. Su forma de decirlo, con un ligero desdén por su círculo social habitual, me hizo sentir que quizá había encontrado a alguien que entendía el valor de ganarse la vida. Durante los meses siguientes, me presentó su mundo, y qué mundo era. Fines de semana en yates, donde los barcos eran más grandes que las casas de la mayoría, y las conversaciones informales giraban en torno a carteras de valores e inversiones inmobiliarias en los Hamptons. Aprendí a navegar con cuidado,
interpretando el papel del empresario exitoso sin revelar cuánto éxito había alcanzado. Las Camelot Gallas eran ejercicios de riqueza teatral, salones de baile que parecían de Versalles, orquestas que probablemente costaban más por hora que el salario anual de la mayoría, y suficientes diamantes como para cegar una avioneta. Todos estaban impecablemente arreglados, impecablemente vestidos y, a la vez, aburridos. Las conversaciones eran tan superficiales como altas eran las copas de champán, pura superficie y sin sustancia, como papel de regalo caro envolviendo cajas vacías. Pero Isabel parecía diferente. Ponía los ojos en blanco ante las conversaciones pretenciosas, hacía comentarios sarcásticos en voz baja sobre las exhibiciones de riqueza más ridículas en general, actuaba como si estuviera por encima de todas las tonterías que nos rodeaban. Por eso suelo evitar estas cosas, susurraba durante algún discurso particularmente pomposo sobre donaciones benéficas y deducciones fiscales. Los almuerzos eran, de alguna manera, incluso peores que los Gallas. Imagínense esto, mesas perfectamente dispuestas en jardines impecablemente cuidados, donde personas perfectamente vestidas discutían temas completamente triviales, mientras camareros con probablemente maestría reponían mimosas perfectamente preparadas. Las conversaciones oscilaban entre destinos vacacionales de los que nunca había oído hablar y quejas sobre problemas de personal que harían que la clase trabajadora estadounidense quisiera organizar una revolución. Harold Blackwell emergió como el patriarca de este pequeño imperio. Un astuto empresario que había convertido el dinero heredado en una fortuna mediante el desarrollo inmobiliario y las inversiones estratégicas. Poseía esa particular confianza que emana de no haberse equivocado jamás en nada importante, principalmente porque nunca había tenido que afrontar consecuencias reales por equivocarse. Margaret, la madre de Isabel, era una cortesía gélida envuelta en perlas y agresividad pasiva. Perfeccionaba el arte del cumplido ambiguo y podía hacerte sentir agradecido por su desaprobación. Cada conversación con ella parecía una partida de ajedrez, donde siempre iba 3 movimientos por detrás. Y luego estaba Preston, el hermano de Isabel, el ejemplo perfecto de privilegio heredado y potencial desaprovechado. Era el tipo de persona que opinaba sobre todo y no tenía experiencia con nada. El tipo de persona que nunca había trabajado en su vida, pero que de alguna manera se sentía con derecho a criticar la ética laboral de los demás. ¿Conoces ese momento en el que estás viendo una película y te das cuenta de que el héroe ha estado cayendo en una trampa todo el tiempo? Sí, bueno, bienvenido a mi vida alrededor del tercer mes de salir con Isabel Blackwell. El cuento de hadas empezaba a mostrar serias grietas, y esas grietas deletreaban un mensaje que básicamente decía: no perteneces aquí y nos aseguraremos de que lo sepas. La amabilidad de Blackwell, me estaba empezando a dar cuenta, tenía toda la profundidad y autenticidad de las promesas de campaña de un político. Era una cortesía superficial que podía destrozarse con la más mínima provocación, y al parecer, mi presencia en la vida de su hija era provocación suficiente. Margaret Blackwell era la reina de este tipo particular de guerra psicológica. Había convertido los comentarios pasivo-agresivos en una forma de arte que habría impresionado al mismísimo hijo, Sue, durante una cena particularmente memorable en su mansión. Y cuando digo mansión, me refiero a ese tipo de lugar con una habitación dedicada a arreglos florales. Impartió lo que ahora reconozco como una clase magistral de difamación sutil. Es realmente admirable lo mucho que has trabajado para llegar hasta aquí, dijo, cortando su filete mignon con precisión quirúrgica, con la voz impregnada de esa dulzura que te hace buscar cuchillos escondidos. La mayoría de los hombres de tu entorno se habrían conformado con mucho menos. La pausa tras el fondo quedó suspendida en el aire como una nube tóxica, y la forma en que ella enfatizó, conforme, dejó claro que pensaba que ya lo había hecho. Ahora bien, no soy tonta. Sabía exactamente lo que decía. En el lenguaje de Margaret, esto se traducía más o menos como: es bonito que creas que puedes jugar en nuestra liga, pero no olvidemos de dónde vienes, ¿vale? Entregó esta pequeña joya luciendo perlas que probablemente costaban más que los ingresos anuales de mi padre, sentada en un comedor que podría haber albergado cómodamente a 3 familias. Harold no era mucho mejor, pero al menos tuvo la decencia de ser más directo con su condescendencia. Prefería disfrazar sus insultos como consejos de negocios, porque nada dice "te respeto" como tratar a un hombre adulto como si fuera un niño de preescolar disfrazado de papá. Ya sabes, hijo, decía, y ahí mismo sabías que te esperaba una mierda de primera, porque los ricos solo te llaman hijo cuando están a punto de explicar por qué no eres lo suficientemente bueno para su hijo.
El mundo de las inversiones es un asunto delicado. Se necesitan años para comprender realmente los matices. Odiaría verte envuelto en un lío excesivo. Esto lo dice un hombre cuya idea de inversión arriesgada era comprar bonos municipales en lugar de letras del tesoro. Pero Preston era único en su categoría cuando se trataba de crueldad casual disfrazada de humor fraternal. Preston Blackwell era lo que pasaba cuando le dabas dinero ilimitado y cero consecuencias a alguien con la madurez emocional de un niño mimado de 12 años. Era el tipo de chico que llegó a su máximo potencial en la escuela preparatoria y que desde entonces se había estado dejando llevar por su apellido. El verdadero punto de inflexión llegó durante lo que llamaban su cena familiar informal, tan informal como un funeral de estado. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, que bien podría haber servido como portaaviones. Y Preston dominaba la escena con uno de sus chistes característicos, que en realidad no eran tanto chistes como difamaciones con remate. Mejor asegúrate de no arriesgar el futuro de mi hermana. Dijo con esa sonrisa que los niños ricos perfeccionan a los 10 años. La que dice, puedo decir lo que quiera porque el dinero de papá me hace intocable. Hacía girar su copa de vino como un sofisticado de tienda de bajo presupuesto, claramente complacido con su ingenio. Harold rió entre dientes, rió como si su hijo acabara de recitar el equivalente cómico de Shakespeare. La risa era baja y apreciativa, la clase de risa que comparten los ricos cuando creen que están siendo ingeniosos juntos. Sus ojos estaban fijos en mí todo el tiempo, observando mi reacción con la intensidad de un científico estudiando a una rata de laboratorio. Preston, lo reprendió Margaret, pero era el tipo de regaño que dan las madres cuando quieren parecer desaprobadoras mientras en secreto se sienten orgullosas. No te burles. Pero su tono dejaba claro que consideraba la broma perfectamente apropiada, quizá incluso necesaria. E Isabel, mi hermosa prometida, supuestamente sensata, que decía odiar el mundo pretencioso de su familia, se rió. Ni una exclamación de sorpresa, ni una protesta avergonzada, ni siquiera un silencio incómodo. De verdad se rió, con esa risita nerviosa que emite la gente cuando se debate entre la lealtad y el instinto de supervivencia y elige el camino de menor resistencia. Esa risa me dio un puñetazo en el estómago, porque en ese momento comprendí exactamente a qué me enfrentaba. Isabel no era una princesa rebelde que luchaba contra los valores de su familia. Era su hija perfectamente programada, que había estado interpretando un papel todo este tiempo. Toda esa actuación de, odio este mundo pretencioso, era solo eso. Una actuación. Una actuación diseñada para hacerme sentir especial, como si yo fuera la única persona capaz de ver a través de la fachada a su verdadera identidad. Pero no existía tal identidad. O mejor dicho, la verdadera identidad era exactamente lo que yo veía. Una princesa privilegiada que haría trampas con cualquiera para mantener su posición en la jerarquía familiar. A la hora de la verdad, cuando llegó el momento de elegir entre defender a su novio o contentar a mamá y papá, no hubo competencia. Lo peor ni siquiera fue el insulto en sí. Diablos, llevaba meses lidiando con la condescendencia de los ricos. Lo peor fue darme cuenta, de repente y con total claridad, de que no me veían como persona. Me veían como un problema que había que gestionar, una amenaza que había que neutralizar, una carga que había que contener. Para ellos, yo no era el socio de Isabel. Era su obra de caridad. No era un empresario exitoso que se había ganado un lugar en su mesa. Yo era el hijo de un mecánico desaliñado, con ideas que superaban su nivel. No era alguien a quien respetar, ni siquiera a quien desagradar genuinamente. Era alguien a quien tolerar hasta que descubrieran cómo deshacerse de mí. La conversación siguió su curso después de eso, volviendo a los temas habituales, casas de vacaciones, carteras de valores y los logros de los hijos de otros. Pero yo apenas había oído nada. Estaba demasiado ocupada procesando el hecho de que llevaba meses sentada a la mesa, pensando que me estaban dando la bienvenida a una familia, cuando en realidad me estaban evaluando como una plaga que intentaban resolver. Preston continuó con sus crueldades casuales durante toda la cena, pequeñas indirectas disfrazadas de preguntas sobre mi negocio, mi pasado, mis perspectivas. Cada comentario estaba cuidadosamente elaborado para recordarme que yo era la forastera, la que no pertenecía, la que solo estaba allí por tolerancia. Debe ser agradable, ascender desde cero, dijo durante el postre, y de alguna manera logró que ascender pareciera un defecto de carácter en lugar de un logro.
Para cuando nos fuimos esa noche, sabía exactamente cuál era mi situación con la familia Blackwell. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? 2 semanas antes de lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida, mi teléfono empezó a sonar con la insistencia de un teleoperador que acaba de encontrar una nueva presa. Excepto que no se trataba de ningún pobre ingenuo intentando venderme garantías extendidas para el coche. Era Harold Blackwell, y andaba buscando algo mucho más valioso que mi dinero. Buscaba información, y yo estaba a punto de convertirme en la presa del día. La primera llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina. Mi asistente me avisó con ese tono de disculpa que usaba cuando sabía que no me iba a caer bien quienquiera que estuviera al teléfono. El señor Blackwell espera, dijo, y casi pude oírla poner los ojos en blanco por el intercomunicador. Solo para informarme, dijo Harold cuando contesté, con esa falsa calidez que usan los ricos cuando quieren algo pero no quieren admitirlo. Quería ver cómo iba la planificación de tu boda. Claro, porque Harold Blackwell de repente se había apasionado por los arreglos florales y los planos de asientos. Era tan probable como que yo también me interesara de repente por el polo y el mantenimiento de yates. Lo que siguió fueron 20 minutos de la expedición de pesca más transparente desde la última vez que alguien intentó conseguir mi número de la seguridad social haciéndose pasar por Hacienda. Harold evadió sus preguntas reales como una debutante en un cotillón. Todos sus movimientos elegantes y pasos de práctica pretendían disimular que intentaba sistemáticamente desnudarme, financieramente hablando. «Espero que el negocio te haya ido bien», preguntó, y algo en su tono me hizo darme cuenta de que no era buena persona. No era una charla informal, era una exploración. La economía ha estado muy impredecible últimamente, debe ser un reto para alguien de tu sector. Mi sector, como si dirigiera un puesto de perritos calientes en lugar de una firma de inversión multimillonaria. Pero le seguí la corriente, le di la información justa para que siguiera hablando sin revelarle absolutamente nada de valor. Es una habilidad que se aprende cuando creces sin dinero. Como desenvolverse en conversaciones con gente que se cree más inteligente que tú. No me puedo quejar, dije, lo cual era un código para decir, no es asunto tuyo, pero gracias por preguntar. Mantenerse ocupado, ya sabes cómo es. Pero Harold no se conformaba con vagas palabras amables. Durante las siguientes llamadas, y fueron muchas, porque al parecer el hombre no tenía nada mejor que hacer que acosar a su futuro yerno, siguió desviando la conversación hacia mis ingresos, mis propiedades y la estabilidad de mi negocio. Cada pregunta estaba envuelta en una preocupación paternal, pero debajo de toda esa falsa calidez había un tiburón dando vueltas en el agua, buscando sangre. Solo quiero asegurarme de que mi hijita esté bien cuidada, decía, y cada vez que llamaba a Isabelle su hijita, quería recordarle que su hijita tenía 28 años y era perfectamente capaz de cuidarse sola. Pero eso habría requerido que Harold viera a su hija como una persona real en lugar de un recurso valioso que necesitaba protección de campesinos cazafortunas como yo. Las preguntas se volvían más específicas con cada llamada. ¿Qué tan diversificada estaba mi cartera? ¿Cuál era mi exposición a la volatilidad del mercado? ¿Tenía suficiente liquidez para gastos inesperados? Fue como ser interrogado por el asesor financiero más persistente del mundo, solo que este asesor intentaba demostrar que estaba en la ruina en lugar de intentar enriquecerme. Sabes, en mi experiencia, dijo Harold durante una conversación particularmente intrusiva, los jóvenes a veces se exceden tratando de mantener las apariencias. No hay nada de malo en vivir dentro de tus posibilidades, hijo. La condescendencia era tan intensa que podría haberla usado para pavimentar la entrada de una casa. Pero la verdadera gracia llegó cuando empezó a hablar de oportunidades de fusión y alianzas estratégicas. Al parecer, Harold tenía algunas ideas sobre cómo podría aprovechar la red Blackwell para optimizar mi potencial comercial, que, en el lenguaje de los ricos, significaba, déjame hacerme cargo de tu pequeña empresa para asegurarme de que eres digno de mi hija. Hay tanta sinergia entre nuestras operaciones, explicó, como si mi firma de inversión y su imperio inmobiliario fueran piezas de un rompecabezas esperando a ser conectadas. Realmente podríamos maximizar el valor para todos los involucrados. Es decir, podría absorber su negocio, controlar sus ingresos y asegurarme de que nunca olvide quién está realmente al mando. Mientras tanto, Isabelle estaba teniendo sus propias epifanías repentinas sobre nuestro futuro financiero. Empezó de forma bastante inocente, o eso pensé en aquel momento.
Hacía pequeños comentarios sobre lo complicado que podía ser el dinero en un matrimonio, lo importante que era tener una comunicación clara sobre las finanzas y cómo tal vez deberíamos pensar en simplificar las cosas. Sería inteligente si unificáramos nuestras finanzas, dijo una noche cenando en su restaurante favorito, de esos donde no ponen precios en la carta porque si tienes que preguntar, no te lo puedes permitir. Ya sabes, más sencillo para nuestro futuro. Menos papeleo, menos confusión. ¿Más sencillo para quién exactamente? Porque desde mi perspectiva, nuestras finanzas ya parecían bastante sencillas. Ella tenía su fideicomiso, yo mi negocio y ambos éramos adultos capaces de administrar nuestro propio dinero. Pero, al parecer, eso no era lo suficientemente sencillo para el plan de la familia Blackwell. Empezó a repetir frases que le sonaban sospechosamente familiares, frases que tenían la huella de Harold por todas partes. La transparencia financiera genera confianza, decía, o las parejas exitosas lo comparten todo. O mi favorita, ¿no quieres que seamos un equipo de verdad? Un equipo de verdad, ¿verdad? Porque nada representa mejor el trabajo en equipo que una persona exija acceso completo a las cuentas bancarias, de la otra sin ofrecer nada a cambio, salvo el privilegio de estar asociada con una empresa de Blackwell. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que esas no eran ideas de Isabelle. Era la estrategia de Harold, ejecutada a través de su hija, perfectamente preparada, que había aprendido a presentar sus exigencias como si fueran sugerencias propias. Ella era su caballo de Troya, su agente infiltrada, su arma secreta en la campaña para neutralizarme financieramente. Ya había visto este manual antes, cuando compraba casas y lidiaba con vendedores que creían poder ser más astutos que el pobre chico del barrio malo. Empezaban con conversaciones amistosas, pasaban a preguntas inquisitivas y terminaban con exigencias disfrazadas de sugerencias útiles. Era manipulación básica, y los Blackwell lo manejaban como un caso práctico de manual. Pero lo bueno de crecer en la pobreza es que te enseña a reconocer una estafa cuando la ves. ¿Y esto? Era una estafa de primera, envuelta en ropa de diseñador y colonia cara, pero una estafa al fin y al cabo. Mis instintos me gritaban tan fuerte que apenas podía oír nada más. Cada conversación con Harold, cada sugerencia de Isabelle, cada comentario casual sobre planificación financiera hacía saltar las alarmas. Esto no era planificación preboda. Era una emboscada financiera y me enfrenté a ella con los ojos bien abiertos. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Cuando Harold Blackwell deslizó ese acuerdo prenupcial sobre su mesa de caoba como si estuviera repartiendo cartas, en el póker más caro del mundo, ya sabía que iba a ser feo. Uno no pasa semanas siendo interrogado sobre sus finanzas por un tiburón con traje de Armani sin esperar que le caiga el zapato. Y, hermano, este zapato era una bota con punta de acero dirigida directamente a mis nudos financieros. El documento en sí era de una belleza terrible, encuadernado en cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, impreso en un papel tan grueso y caro que probablemente podría usarse como chaleco antibalas. No era un simple contrato legal. Era una declaración de guerra disfrazada de papeleo de boda, y cada cláusula era un misil cuidadosamente diseñado para hacer añicos mi independencia financiera. Hojeé las páginas con la fascinación morbosa que produce ver un accidente de coche a cámara lenta. El lenguaje legal era tan denso que ahogaría a un profesor de Derecho de Harvard, pero la intención era clarísima. Este documento estaba diseñado para despojarme de todo por lo que había trabajado y dejarme económicamente castrado en un matrimonio que empezaba a parecerse más a una adquisición hostil que a una historia de amor. La cláusula 4.1 era la joya de la corona de este sándwich de mierda. Declaraba, con un lenguaje tan preciso que parecía grabado en piedra, que cualquier bien adquirido durante el matrimonio sería propiedad exclusiva de Isabel Blackwell. No propiedad conjunta. No habría bienes compartidos. Ni siquiera una división al 50%. Todo sería suyo. Punto. Fin de la discusión. Que tengas un buen día y gracias por jugar. Piénsalo un momento. Cualquier crecimiento empresarial, cualquier ganancia por inversión, cualquier compra de propiedades, cualquier éxito financiero que pudiera lograr estando casado con su querida princesa, sería automáticamente suyo. Podría dejarme la piel trabajando los próximos 30 años. Construir un imperio que haría que la cartera inmobiliaria de Harold pareciera un puesto de limonada. Y según este documento, todo sería de mi esposa simplemente porque estábamos casados cuando lo gané.
Pero esperen, hay más. Como los Blackwell no se conformaban con robarme el futuro, querían asegurarse de que yo tampoco pudiera tocar el suyo. La cláusula 7.3 era una obra maestra de sadismo legal que me privaba de cualquier derecho a pensión alimenticia o fondos fiduciarios familiares, incluso si mi propio dinero se invertía en sus negocios. Así que, si era tan estúpido como para invertir mi capital en Blackwell Enterprises, no obtendría ningún retorno de esa inversión si las cosas salían mal. Era una tortura financiera, pura y simplemente. Querían que renunciara a mi pasado, mi presente y mi futuro, todo por el privilegio de estar asociado con el nombre Blackwell. El documento básicamente me convirtió en un eunuco financiero. Podía mirar pero no tocar, trabajar pero no beneficiarme, contribuir pero no reclamar nada a cambio. La cláusula de manutención conyugal era particularmente insultante. La mayoría de los acuerdos prenupciales incluyen algún tipo de red de seguridad, un reconocimiento de que ambas partes son seres humanos con necesidades básicas y dignidad. Este no. Según los abogados de Harold, si este matrimonio fracasa, no tendría derecho a nada. Podría irme con lo puesto y lo que tuviera en mi cuenta corriente el día del divorcio, suponiendo que no hubiera sido tan estúpida como para fusionar nuestras finanzas, como Isabel me había sugerido. Pero el verdadero golpe estaba en la letra pequeña, una cláusula que haría irrecuperable cualquier dinero que invirtiera en empresas conjuntas con la familia Blackwell, incluso en caso de divorcio. Así que, si Harold alguna vez me convencía de asociarme con él en algún negocio inmobiliario imperdible, mi inversión pasaría a formar parte del imperio Blackwell para siempre, pasara lo que pasara con nuestro matrimonio. Era elegante en su crueldad, sofisticado en su avaricia y absolutamente asombroso en su total desprecio por cualquier cosa que se asemejara a la justicia o la decencia humana. No era un acuerdo prenupcial. Era un pacto de suicidio financiero disfrazado de papeleo de boda. Levanté la vista del documento y me encontré con 3 pares de ojos observándome con la intensidad de buitres que sobrevuelan un animal atropellado. Harold intentaba parecer paternal y preocupado, pero había un brillo depredador en sus ojos que habría puesto nervioso a un tiburón solitario. Margaret estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, irradiando la satisfacción que da ver cómo engañan a alguien. E Isabel, mi hermosa y supuestamente amorosa prometida, miraba fijamente sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Esto es bastante completo, dije, lo cual era como llamar al Gran Cañón una pequeña zanja. Tus abogados debieron de tardar bastante en armar esto. Harold hizo un gesto de desdén con la mano, como si el documento que me arruinaría financieramente fuera solo un papeleo menor que su equipo legal había preparado durante un descanso. Cosas comunes, en realidad. Simplemente protegiendo los intereses de todos. Al parecer, los intereses de todos menos los míos. Seguro que lo entiendes. Intervino Margaret, con la voz llena de falsa compasión. El dinero familiar puede ser muy complicado. Solo queremos asegurarnos de que todo esté claro desde el principio. Claro como el agua, quizás. O tan claro como el hecho de que me consideraban una amenaza que había que neutralizar, en lugar de un familiar al que acoger. Pero fue la reacción de Isabel la que realmente me clavó el cuchillo. Me volví hacia ella, esperando ver alguna señal de vergüenza, alguna indicación de que comprendiera lo insultante que era este documento, alguna pista de que realmente podría respaldarme en este intento de asesinato financiero. ¿Sabías de esto?, pregunté, e incluso yo noté la incredulidad en mi voz. Finalmente levantó la vista de sus fascinantes zapatos, y por una fracción de segundo, vi algo que podría haber sido culpa en su rostro. Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado, reemplazado por la clase de aceptación resignada que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba realmente su lealtad. Solo son trámites, dijo, y esas 3 palabras me golpearon más fuerte que un mazazo en el pecho. Solo trámites. Como si mi independencia financiera fuera solo un pequeño detalle administrativo que se pudiera conseguir con una firma y una sonrisa. Solo papeleo. Como si los años que pasé construyendo mi negocio, los riesgos que asumí, los sacrificios que hice, el éxito que obtuve, fueran solo obstáculos incómodos para el plan familiar de los Blackwell. Solo papeleo. Como si yo fuera solo un personaje secundario en su historia. Un actor secundario cuyo papel era firmar en la línea punteada y desaparecer en el fondo mientras ellos se
dedicaban a la importante tarea de proteger su preciado dinero de las manos sucias de gente como yo. En ese momento, sentado en ese monumento con suelo de mármol a la riqueza generacional, mirando un documento diseñado para castrarme financieramente mientras mi prometida desestimaba mis preocupaciones como simples papeles, finalmente comprendí exactamente a qué me enfrentaba. Isabelle no era mi socia, era la hija obediente de su padre, y yo era solo otro problema empresarial que necesitaba solución. Esa noche, después de ver a mi prometida desestimar mi futuro financiero como si fuera papeleo mientras su padre intentaba castrarme legalmente con una sonrisa, conduje hasta mi verdadero hogar, no el pequeño y acogedor piso cerca de casa de Isabelle que había estado usando como dirección oficial, el que gritaba éxito pero no demasiado, el que decía, me va bien. Pero conozco mi lugar. No, fui a mi verdadero hogar, el ático que nadie en la familia Blackwell sabía siquiera que existía. El paseo por el distrito histórico de Charleston me dio tiempo para pensar, tiempo para dejar que la rabia se asentara en algo frío y calculador. El musgo español que colgaba de los robles parecía una mortaja a la luz de mis faros, lo cual me pareció apropiado considerando que mi relación con Isabelle acababa de morir de forma espectacular en el salón de su familia. Mi ático se encuentra en el último piso de un edificio histórico reformado en el centro, con ventanales que van del suelo al techo y ofrecen una vista del puerto que haría llorar de alegría a un fotógrafo inmobiliario. Es el tipo de lugar que susurra dinero en lugar de gritarlo, sofisticado sin ser ostentoso, caro sin ser estridente. También vale unos $3 millones y representa todo lo que los Blackwell creían que no podía permitirme. Compré la casa hacía 2 años, cuando mi firma de inversiones empezó a imprimir dinero más rápido que la Reserva Federal. Pero lo mantuve en secreto porque aprendí desde pequeño que la ostentación de riqueza atrae la atención equivocada. De niño, ser pobre te enseña a guardar tus cartas. Y esa lección me fue muy útil en un mundo lleno de depredadores como Harold Blackwell. El ascenso en ascensor al último piso fue como subir a una sala de guerra, porque eso era exactamente lo que iba a ser. Los Blackwell acababan de declararme una guerra financiera, y no tenían ni idea de que se habían peleado con alguien que se había estado preparando para este tipo de batalla toda la vida. Me serví 3 dedos de Macallan 25, de esos buenos que guardaba para ocasiones especiales, y descubrir que la familia de tu prometido te considera un parásito financiero sin duda lo calificó como especial. Así que llamé a la única persona en la que podía confiar para que me ayudara a arrasar con su mundo. Laura. Dije cuando contestó al segundo timbre, porque Laura nunca perdía una llamada de un amigo necesitado. Ni siquiera cuando era a las 11 de la noche de un martes. Necesito que bloquees todo. Hubo una pausa. El tipo de silencio que surge cuando una mente legal brillante comprende de inmediato la gravedad de una situación. Laura llevaba meses esperando esta llamada. Desde que empecé a contarle sobre los Blackwell y su desprecio apenas disimulado por cualquiera que no hubiera heredado su fortuna. ¿Qué tan grave es?, preguntó, y la oí ya dando vueltas por su apartamento. Probablemente agarrando su portátil y sus cuadernos, porque Laura Kessler no hacía nada a medias. Quieren que firme un acuerdo prenupcial que haría sonrojar a cualquier persona. Dije, acomodándome en mi sillón de cuero con la satisfacción que da admitir finalmente que estás tratando con enemigos, en lugar de con familia. Todo lo que gané durante el matrimonio será suyo. Sin manutención conyugal. Sin derecho a los bienes familiares, aunque invirtiera mi propio dinero en sus negocios. Dios mío, exclamó Laura. Y viniendo de alguien que había pasado 3 años en la Facultad de Derecho de Harvard aprendiendo todas las formas imaginables de estafar legalmente a la gente, esa reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No intentan proteger sus activos. Intentan robarte los tuyos. Exactamente. Así que esto es lo que necesito que hagas. Empecé a recitar instrucciones mientras ella tomaba notas, y parecía como si estuviera orquestando una operación militar, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Traslada todas las acciones de mi empresa al fideicomiso irrevocable que creamos el año pasado. Transferir las propiedades de inversión a la LLC. Convertir los activos líquidos en bonos al portador y depositarlos en la cuenta de Caimán. En cuestión de horas, todo mi imperio financiero se esfumaba del alcance de Harold Blackwell como humo en un huracán. Vaciaron las cuentas bancarias, transfirieron las escrituras de propiedad, reorganizaron las estructuras corporativas. Todo lo que había construido se deslizaba tras barreras legales que a un equipo de abogados de Harvard le llevaría años penetrar, suponiendo que supieran dónde buscar.
El fideicomiso irrevocable era particularmente hermoso en su simplicidad. Una vez que mis bienes entraron, pertenecían al fideicomiso, no a mí personalmente. Esto significaba que, aunque fuera tan ingenuo como para firmar el pacto de suicidio financiero de Harold, no les quedaría nada que robar. El fideicomiso seguiría operando mis negocios y propiedades de inversión, pagándome un salario y dividendos, pero los activos subyacentes serían intocables. ¿Y la boda?, preguntó Laura mientras terminábamos de transferir los últimos bienes a custodia protectora. Fue entonces cuando hice la llamada que transformaría la sonrisa petulante de Harold Blackwell en una expresión de puro terror. Llamé a Martin Drake, el organizador de bodas que se encargaba de la logística de lo que se suponía sería el evento social de la temporada de Charleston. Martín, soy yo, dije, y casi pude oírlo enderezarse porque sabía que cuando los clientes llamaban tan tarde, solía ser una muy buena o muy mala noticia para su cuenta bancaria. Necesito que hagas un cambio en los preparativos de la boda. Por supuesto, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Anóteme como asistente a la ceremonia, dije, saboreando cada palabra como un vino caro, como invitado. Hubo un momento de silencio confuso mientras la mente organizadora de eventos de Martín intentaba procesarlo. ¿Qué acababa de oír? Lo siento, señor, no entiendo. Usted es el novio. Ya no, dije, y decir esas palabras en voz alta fue como salir de un edificio en llamas al aire libre. A partir de esta noche, solo soy una invitada más a la boda de Isabel Blackwell. Asegúrate de que el plano de asientos refleje ese cambio. Las siguientes horas transcurrieron entre documentos legales, transferencias financieras y planificación estratégica. Laura ejercía su magia con la eficiencia que la convirtió en la abogada corporativa más temida de Charleston, mientras yo, sentado en mi ático, observaba cómo la ciudad dormía y planeaba mi gran final. Al amanecer, estaba financieramente a prueba de balas. Todo lo que había construido estaba encerrado tras estructuras legales tan complejas que incluso el equipo de abogados de Harold necesitaría un GPS y un Sherpa para encontrarlo. Mi firma de inversión era técnicamente propiedad de un fideicomiso. Mis propiedades estaban en manos de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, y mis activos líquidos estaban dispersos en cuentas offshore en jurisdicciones a las que no les importaban, especialmente los procedimientos de divorcio estadounidenses. Pero la verdadera belleza de mi contraataque no fue solo defensiva. Fue la ofensiva jugada que convertiría la boda de Harold Blackwell en un espectáculo de terror que enorgullecería a Stephen King. Les iba a dar justo lo que habían pedido, un hombre pobre en la boda de su hija. El único problema era que yo no era pobre en realidad. Estaba vestida así. La mañana del que se suponía sería el día de mi boda amaneció perfecta y radiante. El típico día de primavera de Charleston que hace llorar de alegría a los turistas y a los lugareños quejarse del calor. Los Blackwell habían elegido la iglesia de San Felipe para la ceremonia, porque, por supuesto, la habían elegido, una histórica iglesia episcopal que evocaba adinerados y familias consolidadas. El tipo de lugar donde George Washington probablemente estornudó una vez y le pusieron una placa conmemorativa. Estaba en el baño de mi ático, mirándome en el espejo mientras tomaba la decisión de vestuario más importante de mi vida. Colgaba en mi armario el smoking a medida que Isabel había insistido en que encargara a un sastre carísimo, cuya lista de espera era más larga que la hipoteca de la mayoría de la gente. Corbata negra, solapas de pico, todo. Básicamente, un uniforme que gritaba «Aquí pertenezco» a todas las damas de la alta sociedad en un radio de 80 kilómetros. Pero ese smoking se quedaba donde estaba, porque hoy yo no era el novio. Hoy fui un invitado más, y los invitados, sobre todo los que supuestamente no podían permitirse uno auténtico, no llevaban smokines a medida en las bodas. En cambio, me puse mi traje azul marino favorito, el que había comprado en una tienda de ropa para hombres cuando todavía fingía ser el pequeño empresario con dificultades con el que los Blackwell creían estar lidiando. Era un buen traje, no me malinterpreten, bien ajustado, de tela decente, perfectamente respetable para cualquier ocasión que no implicara intentar impresionar a gente que contaba su dinero en generaciones en lugar de años. El camino a la iglesia fue surrealista, como ver la vida de otra persona a cámara lenta. Los aparcacoches ya estaban ordenando los BMW y Mercedes en filas ordenadas, mientras la gente más selecta de la sociedad de Charleston hacía su entrada triunfal con trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría.
Le entregué las llaves a un chico que parecía estar estudiando para pagarse la universidad. Me recordó a mí mismo no hace mucho, y caminé hacia la entrada de la iglesia como si fuera a ser ejecutado. Excepto que hoy no fui yo quien fue ejecutado. La iglesia estaba llena de la élite social de Charleston. Esa clase de gente que aparecía en las páginas de sociedad y fotos de eventos benéficos que nadie leía, pero a todos fingía importarles. Solo las flores probablemente costaron más que las bodas de la mayoría, y el fotógrafo era de esos artistas que cobraban por minuto y se consideraban demasiado buenos para los eventos especiales de la gente común. Pero fueron los rostros los que realmente contaron la historia. Mientras caminaba por el pasillo, no como el novio, sino como un invitado que buscaba su asiento, las cabezas empezaron a girar. Casi se podían oír las conversaciones susurradas que se formaban como un coro griego de confusión y escándalo. ¿Por qué no lleva smoking? ¿Dónde está sentado? ¿Qué demonios está pasando? Margaret Blackwell fue la primera en verme, y ver cómo palidecía fue como ver a alguien darse cuenta de que acababa de pisar arenas movedizas. Estaba sentada en primera fila, resplandeciente con lo que probablemente era un vestido de diseñador que costaba más que un coche, y cuando me vio caminar por el pasillo con mi traje azul marino de confección, su expresión pasó de la satisfacción maternal al horror absoluto en apenas 2 segundos. Agarró el brazo de Harold con tanta fuerza que dejó huellas dactilares, y cuando él se giró para ver qué había hecho que su esposa pareciera haber visto un fantasma, su propio rostro recorrió una fascinante gama de emociones. Confusión, ira, incredulidad y luego algo que sospechosamente parecía pánico. Harold Blackwell, amo del universo, magnate inmobiliario, en general, un pesado, se levantó en medio de la ceremonia de boda de su hija y marchó hacia mí como un hombre con una misión. Los susurros en la iglesia se hicieron más fuertes, porque nada representa mejor el drama familiar que el padre de la novia teniendo una confrontación pública con quien se suponía era el novio. ¿Qué es esto?, siseó al llegar a mi lado, con una voz baja pero tan aguda que cortaba el cristal. Tenía la cara roja por lo que supuse que era vergüenza o rabia, posiblemente ambas. ¿Qué haces? Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué el acuerdo prenupcial, el mismo documento que supuestamente me castraría económicamente y me convertiría en el mantenido de la familia Blackwell. Excepto que esta copia era especial, porque no tenía firma. Ni una sola, solo líneas en blanco donde se suponía que iba mi nombre. Dijiste que la firmaras o no habría boda. Dije, lo suficientemente alto como para que la gente en los bancos cercanos oyera cada palabra. No lo pronuncié con señas. Las exclamaciones que siguieron fueron audibles, una inhalación colectiva de los mejores de Charleston, que de repente se dieron cuenta de que estaban presenciando el equivalente social de una explosión nuclear. Esto no era solo un drama de bodas, era el tipo de escándalo que se discutiría en almuerzos benéficos durante la siguiente década. La cara de Harold pasó de roja a morada, una fascinante transformación de color que habría sido impresionante si no fuera porque estaba tan obviamente impulsada por la pura rabia. Te irás con las manos vacías, ladró, aparentemente olvidando que estábamos en una iglesia llena de gente que ahora estaba pendiente de cada palabra nuestra como si fuera el final de temporada de su telenovela favorita. Fue entonces cuando me lancé a la piscina, la carta que había estado guardando para este momento. Metí la mano en el otro bolsillo de la chaqueta y saqué una revista que llevaba conmigo como un amuleto de la suerte la semana pasada, el último número de Forbes, con mi cara en la portada y un titular que decía: El magnate silencioso del sureste, como un hombre construyó $29 millones desde cero. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en el condado de al lado. Harold abrió mucho los ojos al contemplar la portada de la revista. Su cerebro parecía tener dificultades para procesar lo que veía. El Harold Blackwell que había pasado meses tratándome como a un caso de caridad se enfrentó de repente a la realidad de que el pobre hombre al que había intentado arruinar económicamente valía más dinero del que probablemente vería en toda su vida. $29 millones, dije con tono informal, como si estuviéramos hablando del tiempo o de las posibilidades del equipo de béisbol local de llegar a los playoffs. Eso es solo lo que pudieron verificar para el artículo, la cifra real es un poco mayor. Preston, que había estado sentado con aire de suficiencia en la primera fila, probablemente planeando su próxima ronda de bromas condescendientes, parecía como si alguien le acabara de decir que Papá Noel existía y que había estado en la lista de los malos toda su vida.
Se quedó boquiabierto, literalmente, y emitió un sonido entre jadeo y gemido. Margaret palideció por completo, aferrándose al banco frente a ella como si fuera lo único que la mantenía en pie. La mujer que había pasado meses haciéndose indirectas sutiles sobre mis antecedentes y mis perspectivas se encontró de repente con el hecho de que había estado insultando a alguien que probablemente podría comprar y vender toda la cartera inmobiliaria de su marido sin ningún problema. Pero fue la reacción de Isabelle la que realmente completó el panorama. De pie ante el altar con su carísimo vestido de novia, rodeada de flores que costaban más que los coches de la mayoría, parecía como si alguien le hubiera destrozado el suelo. La mujer que había desestimado mis preocupaciones sobre el acuerdo prenupcial considerándolas meros trámites, de repente se dio cuenta de que acababa de perder al pez más grande que jamás había nadado en la red de Black Coal. ¿Saben ese momento en las películas de catástrofes cuando el terremoto golpea y todo lo que parecía sólido y permanente de repente empieza a desmoronarse? Eso fue exactamente lo que ocurrió en la iglesia de San Felipe cuando la revista Forbes cayó sobre Harold Blackwell como una bomba de hidrógeno financiera. El silencio que siguió no fue solo silencio, sino el tipo de silencio absoluto y ensordecedor que se produce cuando una sala llena de gente se da cuenta de que está presenciando un apocalipsis social en tiempo real. Harold se quedó allí de pie, sosteniendo el periódico como si fuera radiactivo, con la mirada yendo de mi cara en la portada a mi cara real y viceversa, como si pudiera hacer que las cifras cambiaran con solo mirarlo fijamente. 29 millones de dólares estaban impresos allí mismo en blanco y negro, junto con una foto mía en mi oficina que el fotógrafo de Forbes me había tomado el mes pasado cuando pensé que solo estaba haciendo un reportaje empresarial rutinario. Resultó que iba a ser la munición más oportuna en la historia de la guerra de venganza. Los rumores comenzaron como una suave brisa y se convirtieron en un huracán de escándalo en cuestión de segundos. La élite social de Charleston acababa de presenciar el equivalente financiero de una ejecución pública y lo disfrutaban como si fuera el mejor entretenimiento que habían visto desde la última vez que pillaron a la esposa de alguien con el instructor de tenis. ¿De verdad es él? ¿29 millones? ¿En serio? ¿No dijo Margaret que era una especie de mecánico? Harold parece que le va a dar un infarto. Y, sinceramente, Harold sí que parecía que le iba a dar un infarto. Su rostro había sufrido más cambios de color que un semáforo, adoptando un tono morado que probablemente no era recomendable desde el punto de vista médico para un hombre de su edad. Le temblaban las manos mientras sostenía la revista, y prácticamente podía ver su cerebro intentando recalcular todo lo que creía saber sobre el mundo. Preston, mientras tanto, se había vuelto completamente catatónico. El chico dorado que había pasado meses bromeando sobre mí arriesgándome el futuro de su hermana estaba sentado en su banco como si alguien le acabara de explicar física cuántica con danza interpretativa. Tenía la boca abierta de una forma que habría sido graciosísima si no fuera tan patética, y sus ojos tenían la mirada vidriosa de alguien cuya visión del mundo acaba de ser destrozada a martillazos. ¿Esto? Esto no puede ser. Preston tartamudeó, aparentemente dirigiéndose al universo en general, porque nadie más parecía particularmente interesado en ayudarlo a procesar esta información. Eres pobre. ¿Trabajas en un taller mecánico o algo así? No pude evitar reírme a carcajadas en medio de lo que se suponía que era una ceremonia de boda. Preston, amigo, no he trabajado en un taller mecánico desde los 16 años. Soy dueño de una empresa de inversiones que gestiona más de 200 millones en activos. Tu padre pasó 3 meses intentando calcular mi patrimonio neto, al parecer. Su capacidad de investigación no es tan buena como su reputación empresarial indicaba. Margaret Blackwell parecía estar atravesando una especie de crisis religiosa, mirando la revista con la expresión de quien acaba de descubrir que todo lo que creía sobre el universo era erróneo. La mujer que había pasado meses haciendo comentarios condescendientes sobre mis antecedentes y mis perspectivas se enfrentó de repente a la realidad de que había estado insultando a alguien que probablemente podría comprar la empresa de su marido y usarla como deducción de impuestos. Pero vives en ese pequeño piso, susurró, como si decirlo en voz baja lo hiciera menos devastador para su sentido de la realidad. Conduces un coche normal. Compras en tiendas normales. También tengo un ático de 3 millones de dólares en el centro y una cartera de propiedades de inversión en 3 estados. Respondí alegremente. Resulta que no hace falta presumir de riqueza para tenerla. Sé que es un concepto novedoso,
Pero fue la reacción de Isabelle la que realmente culminó esta obra maestra de destrucción social, de pie en el altar con su vestido de novia de diseñador, que, dicho sea de paso, probablemente costó menos de lo que gané en intereses la semana pasada. Parecía como si alguien le acabara de decir que la gravedad era opcional y estuviera a punto de flotar. La mujer que había desestimado mis preocupaciones sobre el acuerdo prenupcial, considerándolas meros trámites, de repente se dio cuenta de que acababa de perder acceso a más dinero del que su familia probablemente había visto en toda su vida. «Lo sabías», dijo, y su voz resonó por la silenciosa iglesia como una acusación. «Lo sabías todo este tiempo, y nos has dejado que te tratemos como a un caso de caridad». Terminé la frase por ella. Como el hijo de un mecánico sin blanca que debería estar agradecido por el privilegio de casarse con la realeza de Charleston. Sí, te dejé hacerlo, porque quería ver lo desagradables que se ponían cuando creían estar tratando con alguien de baja posición. La congregación disfrutaba cada segundo. La vida social de Charleston se nutre del drama, y este fue un escándalo de primera categoría que alimentaría los chismes durante años. Pude ver teléfonos aparecer discretamente mientras la gente empezaba a documentar lo que sin duda iba a ser la no boda más comentada de los últimos tiempos. Harold por fin recuperó la voz, aunque sonó más como un graznido que como su habitual estruendo autoritario. Esto es imposible. Hice que te investigaran. Mi gente dijo. Tu gente dijo lo que querías que dijera. Te interrumpí. Echaste un vistazo a mis antecedentes, viste al hijo de un mecánico y dejaste de investigar. Un error típico de los ricos. Asumir que cualquiera que alguna vez haya tenido tierra bajo las uñas no podría estar en tu liga. Lo mejor del momento fue ver cómo se derrumbaba toda su narrativa en tiempo real. Durante meses, habían operado bajo la suposición de que él tenía todo el poder, de que estaban tratando con un trepa social desesperado que agradecería cualquier migaja que le dieran. El acuerdo prenupcial, los comentarios condescendientes, la investigación financiera. Todo se basaba en la creencia fundamental de que ellos eran superiores y yo inferior. Pero ahora se enfrentaban a la realidad de que habían estado intentando acosar financieramente a alguien que tenía más dinero del que jamás habían soñado. El pobre hombre del que intentaban proteger a su hija era, en realidad, más rico que todos juntos. Preston emitió otro de esos gemidos que sugerían que su cerebro aún intentaba procesar la información. ¿Pero por qué? Consiguió decir entrecortadamente, ¿por qué no nos lo dijiste? Miré a mi alrededor, observando el mar de rostros conmocionados y expresiones de horror, saboreando cada segundo de su humillación colectiva. Porque esto dije, señalando el caos que nos rodeaba es mucho más satisfactorio que simplemente extenderte un cheque. Y dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la salida de la iglesia, dejando atrás a una congregación llena de la élite de Charleston contemplando las ruinas humeantes de lo que una vez fueron sus suposiciones sobre la jerarquía social y la superioridad familiar. Los Blackwell habían querido jugar con alguien que consideraban inferior. Resultó que se habían peleado con alguien que estaba tan por encima de ellos que ni siquiera podían verlo desde donde estaban. El camino desde la iglesia de San Felipe hasta mi coche se sintió como el más largo y corto de mi vida a la vez. Cada paso me alejaba más de las ruinas humeantes de lo que se suponía sería el día de mi boda y me acercaba a algo que sospechosamente se parecía a la libertad. El sol de Charleston brillaba y calentaba mi rostro, y juro que el aire sabía más limpio ahora que no respiraba la atmósfera tóxica de la manipulación de la familia Blackwell. A mis espaldas, podía oír el caos que seguía desarrollándose como una hermosa sinfonía de destrucción social. Las voces se alzaban, las conversaciones estallaban, y estoy casi seguro de que oí a Margaret Blackwell emitir el tipo de sonidos que suelen requerir atención médica. Pero ese era su problema ahora. Tenía que ir a algún sitio, y ninguno de esos sitios implicaba limpiar el desastre que su propia arrogancia había creado. El chico del aparcacoches, el que me recordaba a mí mismo cuando estudiaba duro en la universidad, me entregó las llaves con esa sonrisa que sugería que había presenciado todo el espectáculo a través de las vidrieras de la iglesia. Menudo espectáculo, señor, dijo, y le di $100 de propina porque cualquiera que hubiera visto cómo destrozaban financieramente a la familia Blackwell en público se merecía una bonificación. El viaje de vuelta a mi ático fue pura terapia. Cada kilómetro que me separaba de la iglesia me hacía sentir como si me deshiciera de otra capa de las mentiras que había estado viviendo durante el último año. Se acabó fingir estar impresionado por su riqueza generacional.
Se acabó escuchar los chistes de Preston sobre mis perspectivas financieras. Se acabó soportar los comentarios pasivo-agresivos de Margaret sobre mis orígenes. Se acabó ver a Isabelle interpretar el papel de princesa rebelde mientras, en secreto, era el soldadito obediente de papá. Mi teléfono empezó a vibrar antes siquiera de llegar a la autopista, y no paró durante las siguientes 3 horas. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, mensaje de voz tras mensaje, todo de varios miembros de la familia Blackwell y su círculo social, cada mensaje más desesperado que el anterior. Isabelle, naturalmente, lideraba la ofensiva. Sus mensajes comenzaron con disculpas y rápidamente se intensificaron hasta convertirse en pánico absoluto al comprender la realidad de lo que acababa de perder. Tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. No sabía nada del dinero. Te juro que no lo sabía. Mis padres están furiosos. Tienes que ayudarme a solucionar esto. Por favor, llámame. Podemos resolver esto. ¿Te quiero? ¿Acaso no significa nada? Eso último casi me hace reír a carcajadas. Amor. Claro. Porque nada dice te amo, como dejar que tu familia intente arruinar económicamente a tu prometido mientras tú te quedas callado y dejas que pase. Porque nada dice sociedad, como desestimar las preocupaciones de alguien sobre un acuerdo prenupcial diseñado para despojarlo de todo por lo que ha trabajado. Los mensajes de Harold eran más directos, oscilando entre la rabia y lo que solo podría describir como desesperación profesional. Al parecer, perder a un yerno con una fortuna de $29 millones era el tipo de error que quitaba el sueño a los agentes inmobiliarios. Tienes que volver. Podemos renegociar el acuerdo prenupcial. Esto es infantil. Pórtate como un hombre y arregla este desastre. Puedo hacerte muy rico si dejas de hacer tonterías. Mi hija está llorando. Le estás arruinando la vida. La ironía de que Harold Blackwell intentara sobornarme con dinero era tan grande que podrías haberlo usado para construir una casa. El hombre que pasó meses tratándome como un parásito financiero ahora se ofrecía a hacerme rico, aparentemente olvidando que ya era más rico que él. Los mensajes de Margaret eran más breves, pero de alguna manera más crueles, el tipo de guerra pasivo-agresiva que perfeccionó durante décadas de batallas en la sociedad de Charleston. Has humillado a esta familia. Isabelle merece algo mejor que esta crueldad. Te recibimos en nuestra casa. Eso último me conmovió mucho. ¿Recibirme en su casa? Así llamaron a meses de comentarios condescendientes, interrogatorios financieros e intentos sistemáticos de despojarme de mi independencia. Porque si esa era su idea de una bienvenida, me disgustaría ver lo que consideraron hostil. Los mensajes de Preston eran patéticos, la desesperación de alguien cuya visión del mundo acababa de ser destrozada por la realidad. ¿Qué demonios? Me hiciste quedar como un idiota. ¿Cómo iba a saber que eras rico? ¿Podemos al menos hablar de esto? Mis padres se están volviendo locos. Para cuando regresé a mi ático, tenía 47 llamadas perdidas y suficientes mensajes de texto como para escribir una novela sobre gente rica y con derecho a todo que aprende que las acciones tienen consecuencias. ¿Pero saben qué hice con todos esos mensajes? Los borré todos, sin leer el resto ni escuchar los mensajes de voz. Porque lo que pasa con quemar puentes es que a veces hay que asegurarse de que estén completamente destruidos para no tener la tentación de volver a cruzarlos cuando las llamas se apaguen. Me serví una copa de ese buen Macallan, la misma botella que abrí la noche que planeé mi contraataque financiero, y salí al balcón. El puerto de Charleston se extendía frente a mí, con barcos meciéndose al sol de la tarde y turistas paseando por el casco histórico como si no les importara nada. Desde allí arriba, podía ver la aguja de la iglesia de San Felipe a lo lejos, donde la familia Blackwell probablemente aún intentaba explicar a sus invitados por qué el novio acababa de arruinar la boda de su hija con una revista Forbes y una bomba de verdad sobre su propia incompetencia investigadora. La satisfacción era mejor que cualquier droga, más dulce que cualquier victoria que hubiera conseguido en los negocios, más embriagadora que el whisky más caro que el dinero pudiera comprar. Durante meses, había estado actuando un papel, fingiendo ser alguien que no era, permitiendo que me trataran como un ciudadano de segunda clase por quienes creían que sus cuentas bancarias los hacían mejores que los demás. ¿Pero ahora? Ahora era exactamente quien se suponía que debía ser. Un millonario hecho a sí mismo que había construido un imperio de la nada,
Que no necesitaba la aprobación ni la aceptación de nadie ni un fondo fiduciario familiar para validar su valía. La brisa de Charleston me daba la sensación de libertad en la cara. Con el aroma del puerto y la promesa de un futuro sin acuerdos prenupciales, ni suegros condescendientes, ni prometidos que creían que el amor era solo papeleo. Había perdido a un prometido hoy, pero conservaba algo mucho más valioso, mi dignidad, mi libertad y mi fortuna. Los Blackwell querían poseerme, controlarme, reducirme a un activo manejable en su cartera familiar. En cambio, yo sería el dueño del momento. Controlaría la narrativa y reduciría sus suposiciones a ruinas humeantes frente a la alta sociedad de Charleston. Y, sinceramente, me sentí como el mejor negocio de mi vida.